El tema de este día es Esteban, un discípulo para la gloria de Dios. Un discípulo para su gloria. Nuestra enseñanza va a estar basada en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. El libro de los Hechos, algunos comentaristas han dicho que Dios lo dejó escrito acá para modelar durante todas las generaciones aquí en la tierra. Mientras la iglesia esté en la tierra, la palabra de Dios va a moldear nuestro corazón. Y el libro de los Hechos, Dios lo dejó escrito para bendecirnos, para ayudarnos, para modelar, para ponernos el parámetro que nosotros debemos seguir como iglesia. Así que esta palabra, los cielos, la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es viva y eficaz y que hoy pueda bendecirnos y aplicarse a nuestras vidas. El libro de los Hechos fue escrito por el médico Lucas, le escribió a un hombre que se llamaba Teófilo, y Lucas se encarga de informar de parte, yo creo que de Dios, a Teófilo para que él pudiera creer, y empieza hablando en el capítulo 1 de la aparición que nuestro Señor Jesús había tenido a la iglesia por esos 40 días. Después de los 40 días del capítulo 2 viene la llegada del Espíritu Santo a esta tierra de una manera sobrenatural, de una manera grandiosa, con un gran estruendo, a embestir a sus discípulos, a sus apóstoles, para hacer la obra que nuestro Señor Jesús había encomendado. En el capítulo 2 vemos cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y habla a una multitud y se convierten una conversión de 5,000 personas. Y la iglesia empieza a crecer. Sin embargo, la iglesia empieza a tener una gran oposición por parte de un grupo de religiosos, por parte del pueblo y de las autoridades civiles allá en Israel, en Jerusalén. El Sanedrín se encontraba en contra de ellos. Ese Sanedrín, que era una autoridad civil y religiosa que se encargaba del buen orden y de de cuidar el orden en el templo, ellos se estaban oponiendo a las verdades que nuestro Señor Jesús había dicho. Y empiezan a contradecir y a contraponer a la predicación de los apóstoles. En el capítulo 3 vemos que Dios, por medio de Pedro, hace una sanidad de un hombre que había vivido muchos años enfermo, pero aprovecha también para predicar el evangelio. En el capítulo 4 vemos que cómo ellos son tomados, son golpeados, son afectados, pero ellos salen gozosos para seguir sirviendo a Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 que la iglesia de Dios crecía, se multiplicaba. Y ahí viene una narración de cómo Ananías y Zafira fueron enjuiciados por parte de nuestro Dios por romper el ambiente en la iglesia. Llegamos al capítulo 6 y la iglesia se enfrenta a otro conflicto en el cual podemos nosotros leer en este momento. Capítulo 6 dice: en aquellos días, yo quisiera que lo leyéramos de esta manera. Vayamos viendo las características que tenían un discípulo llamado Esteban. Si el Espíritu Santo dejó esto escrito, es para bendecirnos. Entonces, usted lea cuántas características usted puede encontrar. ¿Sí me explico? Vamos a hacerlo de esa manera. ¿Cuántas características tiene Esteban que nosotros podemos encontrar que pueden ser de bendición para nuestra vida? Y que hoy pongamos en balanza esto, lo pongamos de un lado Esteban, y miren, del otro lado nos ponemos nosotros. ¿Le parece bien? Para que la palabra de Dios nos bendiga y nos edifique. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Entonces vamos a leerlo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así, Esteban? Y Esteban les dijo: varones hermanos y padres, oíd. Hasta ahí nada más. Después de ahí viene un mensaje, es el mensaje más largo que se encuentra descrito en el libro de los Hechos. Seguramente el Espíritu Santo tiene un propósito también al dejar escrito todo esto que Esteban le dijo al concilio. Hermanos, Esteban es un discípulo que nosotros podemos ver el modelo aquí, el modelo bíblico, y que es una guía, una forma en la cual nosotros nos podemos orientar. Un pastor del siglo pasado llamado Leonardo Ravenhill dijo que hoy el cristianismo se hace anormal vivir de esta manera como Esteban vivía. Y lo normal es vivir casi en la frontera del cristianismo y del paganismo. Que estamos a un paso de vivir de una manera no propia conforme a la palabra de Dios. Alguien decía que los seres humanos vamos absorbiendo los rasgos de nuestra cultura como el aire que respiramos. Por eso no nos damos cuenta que estamos siendo moldeados por la atmósfera en la que vivimos. Por ello el apóstol Pablo escribe que debemos ser transformados en nuestra mente y permitir que la palabra de Dios haga su trabajo, quitando distorsiones que operan sigilosamente en nuestra mente. Estamos siendo permeados por el pensamiento posmoderno. Estamos siendo permeados por ideas no propias, por ideas no cristianas. Esta generación está tratando de deconstruir la verdad, de destruir los valores cristianos y establecer los suyos propios. Y hoy, más que en otros tiempos, se hace necesario que el cristiano tenga estas características como las tuvo Esteban para poder glorificar a Dios, hermanos. Muy importante, la iglesia del día de hoy está marcada por pensamientos que el mundo ha ido permeando en ella. Por ejemplo, esta generación es individualista. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad final reside en el individuo y en nadie más. Él decide lo que está bien y lo que está mal. Y la realización del individuo es lo que le importa a esta sociedad. De manera que todo lo que se perciba como una amenaza será rechazado inmediatamente por la persona. Si Cristo me dice que yo deje todo por seguirle a Él, no, es amenazante.
Si Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que busca su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. No, eso no es para mí. Yo no quiero eso. Y hoy vivimos un individualismo terrible. Y cuando nos sentimos amenazados, entonces rehusamos inmediatamente. Vivimos en una generación consumista, que estamos continuamente absorbiendo, comiendo, consumiendo, las cosas. Y en una iglesia consumista, los miembros muchas veces vienen a recibir cada domingo lo que se ha preparado, en vez de venir con el propósito de ser equipados para ministrar a otros. Y cuando no se adoptan o no se adaptan las cosas a su preferencia, no, es que no me gusta cómo está ministrando, no me gusta la alabanza, no me gusta que pidan esto, no me gusta que pidan servidores, no me agrada. Entonces mucha gente cambia de iglesia con la misma facilidad como cambiar de supermercado o de algún restaurante. No me gusta ese supermercado, hay esas cosas, mejor nos vamos a otro. Y viven de esa manera. Y hermanos, estas dos cosas traen como resultado una generación con una fobia hacia el compromiso a largo plazo. Queremos beneficios sin compromiso ni responsabilidad. Y cuando la iglesia no se adapta a nuestras preferencias personales, nos vamos a otra congregación y nuestro problema se resuelve inmediatamente. ¿Está conmigo? Los veo muy serios. Perdónenme la vida, pero si me permite hablar con franqueza, hermano. ¿Sí? Amén. A ver, levante la mano, quiero ser más. No todos, pero los demás se aguantan entonces. Hermanos, es que la palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios es clara. Y no podemos nosotros andar minimizando ni diluyendo. Ante esta realidad, hermano, se toman servidores o cristianos que aún no están cualificados para servir en la iglesia. Y por ende esto conlleva muchos descalabros. Hermanos, es importante que nos quede claro el propósito de Dios por el cual Él nos ha salvado. Escuche bien, hermano. No es, muchos dicen es que me ama mucho, es verdad, pero eso no es el propósito primario. Es que Dios no me quiere mandar al infierno, es verdad, pero eso no es el propósito primario. La razón bíblica y principal por la cual Dios salva a un hombre, escuche bien, es para la alabanza de la gloria de Él mismo. Dios viene y rescata al hombre para su gloria, para su alabanza. Es muy importante que quede. Y entonces Dios, las cosas que Él empieza a hacer en nuestras vidas son para su alabanza y para la gloria. Esteban fue un hombre que vivió para la gloria y para la alabanza de Dios, hermanos. ¿Estamos comprendiendo esto? Esteban fue un hombre que glorificó a Dios y con su muerte el evangelio fue impulsado. Y hay a veces en la vida que nosotros tenemos que aprender a ver. Hay dos formas como vemos los acontecimientos. Uno es con nuestra vista y otro es cómo Dios mira las cosas. ¿Cuál cree que sea la mejor forma de mirar? ¿Conforme yo veo las cosas o conforme Dios mira las cosas? Que Dios nos ayude a mirar siempre las cosas conforme a su propósito y conforme a su voluntad, hermanos. Y cuando vemos la muerte de Esteban, la gente puede decir, pobrecito hombre, que Dios, ¿por qué no lo podía librar? Y cuando ve la muerte de Juan, pobrecito Juan, le predicó y le habló fuerte a Herodes y Herodes lo mandó a encerrar y su mujer le mandó a cortar la cabeza. Dios tenía un propósito y Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros, hermano. De tal manera que es necesario que nosotros veamos con qué propósito es que Dios nos ha salvado. ¿O usted cree que nada más nos salvó para que seamos cristianos consumistas? Usted venga, se siente cada domingo cómodamente
y se salga y entre semana no sepa nada. Mire, mi hermano, Dios es bien práctico. Si Dios quisiera calentar sillas, mejor salvaría elefantes, porque los elefantes calentarían unas 10 sillas más. ¿Me explico? Pero no es para eso. Es para que nosotros vivamos para la gloria de su alabanza. Amén, hermanos. Muy importante. Hermano, la iglesia de hoy en día sufre serios estragos por la falta de servidores o la falta de cristianos con un perfil bíblico. Se han adoptado muchas veces servidores con un perfil empresarial, con capacidades y habilidades para desarrollar una empresa, pero de ninguna manera será lo mismo. Se han olvidado que en el reino de los cielos las cosas no serán así, dijo nuestro Señor Jesús. Primero, alguien dijo, primero hay que ser y luego hacer. Primero soy cristiano y luego hago. Primero soy una mujer de oración y luego sirvo. Primero soy un hombre consagrado a Dios y luego sigo amándole y sirviendo. ¿Estamos comprendiendo? O sea, ese es el problema, que muchas veces se ha tomado un perfil. La iglesia actual ha pagado caro, hermanos, por abandonar el modelo bíblico y crear estándares humanos para servir en ella muchas veces. Y hermanos, confundimos la actitud interna de corazón con la aptitud, con las capacidades. Y la gente puede venir, tocar un instrumento, pero quizá si no tiene la actitud, si no tiene el corazón, entonces va a ser muy difícil. La gente puede pararse como maestra en una escuela dominical, pero nada más tendrá la aptitud. Pero si no tiene el corazón, no sé si me estoy explicando, entonces no podrá tener esa gracia, esa capacidad para hacer la voluntad de Dios. Confundimos muchas veces lo que algunos le han llamado el coeficiente espiritual y el coeficiente intelectual. Es que es muy capaz, tiene mucha capacidad de memorización, tiene mucha retención. Eso importa poco si usted no tiene un coeficiente espiritual, si usted no ama a Dios con todo su corazón, si usted no está entregado a Él. Entonces, aunque usted tenga esto, no va a servir. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Importante es esto. Confundimos muchas veces la pasión por la emoción. Confundimos la buena retórica por el denuedo, por la certeza que Dios da al hablar a la persona. Confundimos el carácter con el carisma. El escritor y asesor de muchos líderes, tanto empresariales como cristianos a nivel mundial, llamado John Maxwell, dijo: si tienes que decidir por carácter y carisma, decide siempre por el carácter. El carácter te va a llevar más allá del carisma. Muchas veces el carisma es como una llamarada, nada más, se enciende y se apaga. El carácter te va a permitir seguir adelante. El carácter, como Esteban, le va a permitir seguir adelante, mi hermano. ¿Está comprendiendo? Es que tiene carisma, es que se ve un hermano muy chulo, muy, como dicen en Oaxaca, es que está chulito el hermano. ¿Y eso qué? Necesitamos que haya cristianos con carácter, cristianos comprometidos. Y a veces confundimos el carisma. Y ¿ha visto usted los pavos reales? Se ven muy chulos, ¿verdad? Y se extiende y se expande y es un pavo real. Y, oh, qué bello, qué hermoso, y lo son. Pero si usted desplumara a ese pavo real y le quitara todas sus plumas, parecería un pichón. Y a veces en la iglesia hay hermanos así. Tienen carisma, pero no carácter. Hoy día la iglesia carece de servidores porque quieren más un reconocimiento que otra cosa. En la mañana medio que entré y escuché, porque había yo salido y luego ya entré, y el hermano estaba diciendo que no sé de la escuela dominical. No sé qué necesidades hay. Yo pensé que se me estaba fusilando la enseñanza. Y digo, ¿ya está predicando el hermano Alfonso lo que iba a predicar?
Pero hermanos, somos a veces tan superfluos. Tenemos mucha falta de compromiso para las cosas del reino. Hermanos, la obra no es del pastor Alfonso. No es para su reino, nadie trabaja para él. Él es el pastor que Dios ha puesto para esta iglesia. Tenemos todos que trabajar para el reino de nuestro Dios. Nuestro Rey, nuestro Señor es Jesucristo. Y a veces el pastor termina con la lengua de fuera aquí como del tamaño de una corbata. Y se cansa y se fatiga porque a veces no hay servidores cualificados como Esteban. ¿Estamos comprendiendo? Hoy día la iglesia quiere nada más, o algunas personas quieren reconocimientos. ¿Y hoy qué vemos en las iglesias? ¿Ha escuchado usted de pura casualidad ahora que hay muchos ministerios apostólicos? ¿Sí o no? Yo soy el apóstol Lastra. Por cierto, apóstol de apóstoles dicen. Qué soberbia. Y luego, no, yo soy profeta, la profeta. Y ya no se conforma con la profeta, ahora soy profeta de profetas, por favor. No me llame porque eso lastima mi investidura ministerial. Soberbia, altivez, arrogancia. Otros se han atrevido a llamarse patriarcas, padres espirituales, líderes, no sé, superlíderes. Hermanos, lo que la iglesia necesita hoy día son servidores con las características de nuestro hermano Esteban. Amén, hermanos. Necesitamos ser discípulos con el carácter que tenía Esteban. Esteban, dice la palabra de Dios, acompáñeme rápidamente. El tiempo en esta iglesia es oro y a veces nos falta un poco. Pero vamos a ver varias características en Esteban que nos puedan deleitar y vamos a dar algunas pinceladas, pero usted las puede llegar a estudiar en su casa. Mi interés es que usted lleve una herramienta para que usted pueda estudiar en su casa y usted diga, yo quiero ser como Esteban. Esteban era un discípulo, un cristiano. En el primer siglo el Espíritu Santo toma a Esteban y en el capítulo 8 el Espíritu Santo también nos permite escuchar acerca de Felipe. Y más adelante usted puede explorar el libro de los Hechos, o antes atrás en el capítulo 4 surge un hombre que se llamaba Bernabé. Y cuando usted estudia Bernabé, un nombre para la gloria de Dios igual. Felipe para la gloria de Dios. Hoy nos toca estudiar Esteban. Esteban, dice la palabra que tenía en el versículo 3, era un hombre de buen testimonio. ¿Qué tan importante es el testimonio? ¿Quién cree que le haya dicho a Lucas todo esto que escribió, hermanos? Porque fue mucho. Sin lugar a duda fue un testigo presencial quien le dijo. Sin lugar a duda el testigo presencial estaba en el concilio, porque al ver de frente a Esteban dice que vio su rostro como era, como el de un ángel. Entonces era un hombre que era testigo. ¿Sabe quién estuvo? Lucas fue servidor de Pablo y en muchas ocasiones él estuvo con Pablo, de tal manera que creemos que Lucas recibió el testimonio de Pablo y que Pablo estaba en ese concilio viendo, de tal manera que Pablo, cuando vio a Esteban, se quedó impactado y eso le llevó en el corazón. Y cuando lo apedrearon y después él estaba guardando las ropas de los que apedreaban, él dio su voto para que lo apedrearan. Pero el testimonio de Esteban le dejó impactado a la vida de Pablo. De tal manera que cuando él empieza a hablar y a dar testimonio mucho más adelante, en el capítulo 22, usted puede ver en el versículo 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo estuvo presente y Pablo fue testigo del testimonio de valentía, de valor, de celo, de respeto que tenía Esteban. Hermanos, es muy importante el testimonio en la vida del discípulo, para que la gente pueda conocer a Cristo.
Es muy necesario tener un testimonio para la gloria. Escuche bien, la gente no convertida no lee la Biblia. La gente no convertida lee a los cristianos. Lee sus acciones, lee su forma de vida, su forma de actuar, su forma de pensar. Que nosotros podamos ser libros abiertos a la vida de los no convertidos. El testimonio de Esteban fue un testimonio que bendecía y que glorificaba a Dios. Esteban, versículo 3, lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo gobierna sus deseos, sus pasiones, su mente, su corazón, sus impulsos, que el Espíritu Santo le guía a tomar decisiones, que el Espíritu Santo hace que se produzca en él fruto. A veces hay cristianos que tienen 20, 30 años y no se les ve fruto, hermanos. Alguien decía que a veces no maduramos, que pasamos de verdes a podridos y nunca maduramos. Y es muy necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Miren, hermanos, solos no podemos. Nuestra capacidad no nos va a dar para ser buenos. No podemos ser buenos. No hay nada bueno en nosotros hasta que cuando viene el Espíritu Santo y llena nuestras vidas, entonces Él nos ayuda a ser y a vivir de una manera correcta como Dios le agrada. ¿Sí está comprendiendo, hermano? Y hoy el gran pecado que tenemos es que nuestra sociedad dice que en usted está lo bueno, que usted tiene la capacidad, que usted tiene el poder. Eso es una gran mentira que se ha permeado en la vida de la iglesia. Necesitamos vivir en continua humillación, en continua comunión con el Espíritu Santo para ser buenos, mi hermano. Amén. Los veo serios. Me pone nerviosos. Pero cuán importante es esto que estamos hablando. Que la palabra de Dios nos bendiga, hermanos. Que sea la palabra. Esteban estaba lleno de sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Tenían la capacidad para hacer las cosas de la mejor forma que podía glorificar a Dios. Sabiduría. ¿Cómo se ve la sabiduría en la vida de la persona? Alguien que hace la voluntad de Dios en su vida, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, con su familia, en la educación con sus hijos. Eso es sabiduría. Que hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién es sabio? Aquel que tiene una mente bíblica, hermanos. Cuán importante es tener una mente bíblica en nuestro corazón, en nuestro ser. Que el que nos gobierne sea la palabra en las decisiones y en todas las esferas de nuestra vida. O sea, no podemos ser cristianos de un momento y en los demás no. Necesitamos ocupar de la sabiduría de Dios en todo nuestro caminar en esta tierra. Esteban estaba lleno de sabiduría. Esteban dice la palabra de Dios en el versículo 3, en el 5, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. ¿Está conmigo? ¿Qué tenía Esteban? Una fe, pero una fe real, una fe que le llevaba a obedecer. ¿De dónde se alimentaba esa fe, hermanos? Si usted observa el capítulo 7, usted va a ver que Esteban era un gran estudioso de la Escritura, que conocía a Dios, que conocía el carácter, conocía los atributos de Dios, que conocía la soberanía de Dios, que sabía quién era Dios. Y eso le llevaba a confiar más en Dios que en las circunstancias. Hermanos, a veces nuestra fe está muy raquítica, muy endeble, porque estamos más confiando en otras cosas que en la voluntad de Dios. Estamos confiando más en otras cosas que en la soberanía de Dios. Estamos confiando en lo que podemos hacer y no en lo que Dios puede hacer y en lo que Dios ha determinado hacer en nuestras vidas. ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? Y eso es muy importante, que aprendamos a tener esa confianza en Dios. Esteban era un hombre lleno de fe y de confianza. ¿Cuánto necesitamos ser discípulos con esta característica? Hombre de fe. Versículo 8. Dice el texto que Esteban
Estaba lleno de gracia. ¿Qué significa estar lleno de gracia? ¿Alguien ha visto la gracia? ¿Qué significa o qué es gracia? Favor inmerecido. Hasta ahí quedamos. Pero así como el amor, como la palabra gracia, no aterrizan hasta que se hacen carne en nuestras vidas, no la podemos ver. Por ejemplo, cuando hablamos de amor, se escucha muy bonito, pero no se va a ver el amor hasta que se hace carne en nuestras vidas y lo vivimos y vivimos esas características, ¿está claro? Igualmente la gracia. Una persona que está llena de gracia es aquella que tiene el efecto en su vida del favor que Dios le hizo al salvarlo, al rescatarlo, al sacarlo de la esclavitud, al sacarlo de la amargura, al sacarlo del engaño, del error, de la brujería, de los vicios. ¿Estamos de acuerdo? Dios le hizo un favor inmerecido. Mire, Dios es justo y en su justicia Él nos podía mandar a todos al mismo infierno porque lo merecíamos. ¿Está claro? Pero Dios usó de misericordia para enviar a su Hijo y rescatarnos. Esa es la gracia, ese es el favor. Pero ¿cuándo se ve que está lleno de gracia? Cuando ese favor le ha hecho efecto a su vida. ¿Estamos? Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted es una madre de familia, lleva usted a 2, 3 hijos, que ya no se ven muchas familias así, y los lleva usted a nadar, y uno de los chiquillos está nadando y de repente se va a la parte profunda y se empieza a ahogar y usted está preocupada porque se está ahogando y está gritando y está ansiosa para que lo rescaten. Va pasando una persona, lleva su iPhone, lleva su teléfono, lleva su reloj y cuando ve se avienta y lo rescata y lo saca. Le da los primeros auxilios, lo reanima y se lo da de nuevo a la madre. Y la madre en su ansiedad ve que su hijo salió bien. ¿Qué actitud tiene ella? Señor, muchas gracias. Gracias por ayudarme, gracias. Le debo algo. Dígamelo. Y el Señor le dice, mire, tenía yo un iPhone de esas nuevecitas que no se preocupe, yo se lo pago. Oiga, mire, es que mi reloj estaba conectado con mi iPhone y también es de esos un poquito caritos. No se preocupe, yo estoy agradecido con usted porque usted me ayudó, rescató a mi hijo. ¿Está claro? El favor que esa persona le hizo le provocó un sentido de gratitud. Cuando una persona, cuando un cristiano se dice que está lleno de la gracia de Dios, es que el favor y el sacrificio de nuestro Señor Jesús está haciendo efecto en su vida, de tal manera que le dice, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras, Señor, donde tú me mandes, donde tú, Señor, lo que yo tengo no es mío, es tuyo, Señor. Yo solamente soy administrador de lo que tú me has dado. Señor, toda mi vida es tuya, toda mi vida te pertenece. A donde tú me digas, yo voy. ¿Está comprendiendo? Porque está lleno de gracia. Y la iglesia, si usted busca en el libro de los Hechos, la palabra gracia aparece muchísimas veces porque la iglesia primera tenía y estaba llena de gracia. Y hoy la iglesia necesita discípulos que aprendan a ver a su Señor crucificado como Esteban y les provoque gracia. Y digan, Señor, yo te quiero servir. Aquí está mi vida. Yo quiero vivir para ti. Mis amados hermanos, en este año su servidor cumple 50 años. La palabra de Dios dice que a los que bien les va el promedio bíblicamente son 75 y a los más fuertes 80. Y de los de 80 ya son tiempos extras y les está yendo muy bien. Entonces yo me puse a pensar y dije, han pasado 25, han pasado otros 25, faltan otros 25, me queda la tercera vuelta. Y vean, Dios tan bueno y tan misericordioso. Hace como 1 mes y medio mi amada suegra murió. Y estando yo después en los servicios y todo, no sé dónde me contagié, pero me dio el famoso Omicron. Mi suegra vivió 7, 8 años en la casa. Testimonio de que soy cristiano, Mi suegra vivía conmigo. Y la amé, la serví. Tenía su recamarita, tenía todas sus cosas. Cuando yo me enfermo de Omicron,
Pues ¿a dónde me manda mi esposa? Pues a la recámara de la suegra. Todo estaba intacto. Tenía una semana que mi suegra había muerto. Sus relojes, sus blusas, mi suegra era amante de las blusas, tenía un ciento. Yo no sé si era la única, pero ¿no ha escuchado usted mujeres que luego dicen, es que no tengo ropa? No tengo ropa. No tengo zapatillas, ahí vi las zapatillas de mi suegra, sus relojes, sus joyas. Pero Dios en su infinito amor trató conmigo y me hizo ver que yo no puedo seguir, no nos vamos a llevar nada, no vamos a tener nada. Allá de lo de acá, allá no vamos a tener nada. Y Dios en esos días que estuve encerrado en ese cuarto me hizo reflexionar. Me quedan 25 años, Señor, yo los quiero vivir para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Si tengo que abstenerme de negocios, de trabajos, de cosas, lo voy a hacer, Señor. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero que tu gracia esté obrando en mi vida. Hermanos, Esteban estuvo lleno de gracia, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, y su rostro reflejaba la gloria de Dios. Vemos a un hombre sensible al hablarle a los demás y al defender. Vemos a un hombre defensor del evangelio. Vemos a un hombre conocedor de la palabra de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Vemos a un hombre que amaba y que conocía a su Dios. Vemos a un hombre valiente. Termino y quiero ir terminando. Capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas Esteban, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho, murió. Esteban, con su sangre, fue testigo de cómo debe vivir un cristiano en estos tiempos. Cierra sus ojos. Que Dios pueda hoy bendecirnos a través de su palabra y quitar el falso parámetro y establecer un parámetro bíblico en nuestras vidas. Hoy es necesario que usted y yo tengamos un corazón como el de Esteban, un corazón afectado por Cristo, un corazón que vivía en comunión con Cristo, un corazón que conocía de Cristo, que apreciaba más a Cristo que todo y que puso su vida como sacrificio para dar testimonio. Hermanos, hoy la iglesia sufre y sufre por falta de este tipo de cristianos. Este tipo de cristianos era lo normal en la iglesia primera. Hoy quizá será lo anormal, pero es necesario que lo podamos poner como una balanza para que nuestra vida hoy se vea confrontada y reflejada. Ahí con sus ojos cerrados, medite usted lo que se ha hablado. Y usted que nos escucha en las redes, hoy vea lo que nuestro Dios ha dejado en su palabra para que nosotros podamos tomar estas verdades. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Que hoy tu Espíritu nos confronte. Que hoy tu Espíritu Santo haga ver nuestra realidad. Y Señor, si hay cosas que las cuales tenemos que arrepentirnos, que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos, Señor, de nuestro cristianismo tan endeble, tan superficial, a veces tan banal,
sin compromiso, sin llevarte gloria, sin llevarte honra. Oh Espíritu Santo, llévanos a tener un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Te damos gracias.